Vamos a empezar en esta hora y quiero invitarles para que oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque, como nos contaba Marcela, tú nos guardas en los momentos difíciles, en el camino turbulento donde hay peligros. Allí estás tú, al lado nuestro, para salvarnos, para protegernos, para cuidarnos de todo mal y peligro. Gracias porque esta semana a través de la familia Sánchez pudimos ver cómo tu mano poderosa está protegiendo y cuidando tus hijos, tu familia. Eso somos para ti, tu familia, Señor. Estamos tan agradecidos porque son detalles, son asuntos que si no está tu mano interviniendo, definitivamente pueden tener desenlaces fatales. Pero gracias porque tú eres bueno, eres fiel. Tú nos guardas conforme lo has prometido en tu palabra. Señor, háblanos en esta hora, te pedimos, en el precioso nombre de Jesús. Yo clamo que la obra tuya que empezaste sea perfeccionada día a día hasta que llegue el día de Jesucristo, el día en que tú o nos llamas a tu presencia o llegas por tu iglesia. Te decimos que eres bienvenido a esta reunión en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y yo quiero que Patti dé el título del tema. ¿Quién es tu autoridad espiritual? ¿Quién es tu autoridad espiritual? Ahora, tenemos que ver que hay Diferenciar dos autoridades. Bueno, una, pero es diferente. Entonces, tenemos autoridad espiritual, es alguien comprometido con Dios, ¿no? Esa es autoridad espiritual. Y autoridad sola es el que manda. Sí, el que tiene el don de mando, porque es un don. Y el don de mando no es simplemente porque grita más o porque tiene más fuerza, no. Es simplemente una investidura que Dios le ha dado a una persona para poder dirigir, guiar, controlar una situación, una circunstancia o personas, ¿sí? Y para esto, pues son personas que han nacido con el don de mando y han sido capacitadas para poder ejercer la autoridad, el mando. No necesariamente todos los representantes de autoridad necesariamente son espirituales, aunque la Biblia sí dice que nosotros debemos orar por nuestras autoridades como tal. Pero no estamos hablando solamente de una autoridad social, de una autoridad judicial, sino ni de una autoridad siquiera familiar, ¿sí? Porque ahí hay lugares, hay familias donde falta la figura de autoridad, que en este caso sería un padre o una madre, y muchos hijos han tenido que asumir el rol de autoridad. ¿Por qué? Porque no hay cómo sustentar la figura de autoridad. Entonces, o una mamá, o una hermana, o un hermano, una figura de autoridad es alguien que tiene un don de mando. Pero la autoridad espiritual es una autoridad delegada por Dios, aunque no tengas el don de mando. Escuchen bien esto, porque con este es el punto de partida. La autoridad espiritual es una investidura que otorga Dios, aunque usted no tenga el don de mando. Simplemente Dios reconoce en usted a alguien digno de ser seguido, de ser imitado. Y hay personas que ni siquiera dicen es que yo soy esto y yo soy aquello. Yo no tengo que estar ni dando una tarjeta, ni mostrando un diploma, ni diciéndoles es que usted no sabe quién soy yo.
esos asuntos no, espiritualmente no funcionan. La investidura, ustedes la reconocen cuando Dios la ha puesto. Entonces, usted tiene que hacerse esa pregunta y reconocer quién es mi autoridad espiritual. ¿Sí? Puede ser su esposo, puede ser su esposa. Porque tenemos que admitir que muchas veces nosotros avanzamos, conquistamos, simplemente porque tenemos una esposa que ora o una mamá que ora. ¿Sí? Entonces, tal vez ella no sea la cabeza del hogar y tal vez yo soy el que tengo la última palabra, pero debo reconocer que tal vez ella es mi líder espiritual, porque es la que me motiva a orar, es la que me motiva a leer la Biblia, es la que me motiva a confiar en Dios, a esperar en Dios, a hacer las cosas como la Biblia dice, aunque muchas veces a nosotros como hombre eso nos pueda molestar. Y no admitimos que estamos donde estamos simplemente por las oraciones de una esposa que ha decidido pagar el precio. Entonces, hoy vamos a reconocer qué es una autoridad espiritual. ¿Sí? Entonces, hay muchos ejemplos en la iglesia donde vemos que la autoridad espiritual no es el hombre, ¿no? Tenemos algunos casos que son los hijos, ¿no? Y es increíble ver que hay hijos que han llevado a sus papás a la iglesia, ¿no? Entonces hemos visto papás que llevan a los niños a su presencia kids y se van a hacer mercado, ¿no? Y dicen, no, ya están entretenidos. Pero los hijos están recibiendo autoridad espiritual de parte de Dios para atraer a sus papás a la iglesia. Antes eran los papás los que obligaban a los hijos a ir a la iglesia. Y bueno, y sí, todavía también se ven casos así. Pero es increíble ver cómo ahora son los hijos de su presencia kids, los teens, los adolescentes que están orando para que sus papás conozcan al Señor. Wow. Y son los que están leyendo la Biblia en la casa, los que conectan a sus papás, ¿no? Entonces se convierten en autoridad espiritual. Es por eso que al comienzo hablamos de las dos diferencias entre autoridad y autoridad espiritual. Ahora, claro que sí, Dios es nuestra autoridad sobre todo, ¿no? Porque algunos van a decir, ¿y Dios qué? No, claro que sí, Dios es nuestra autoridad sobre todo, su palabra es la autoridad, la iglesia es nuestra autoridad espiritual también, los líderes de grupo de conexión y nosotros mismos como templo del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que reconocer al Señor como nuestra autoridad. Pero entonces, para manejar esto como debe ser, ¿no? Porque lo ideal es que en casa todos conozcamos al Señor y todos seamos autoridad espiritual. Pero entonces tenemos que tener relaciones guiadas por el Espíritu Santo. Comenzando por nosotros, ¿no? Este es grupo de parejas. Y como parejas tenemos que juntos estar guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Y tenemos roles y tenemos funciones, responsabilidades, ¿no? Pero a veces entonces todos nos convertimos en autoridad y se nos olvida que tenemos que trabajar. La Biblia dice muy claro eso, dice, sométanse, aquí le está hablando a la esposa, en primer lugar. Dice, sométanse a sus esposos como al Señor. Y eso es lo que le da le da autoridad espiritual a la esposa. Cuando ella aprende a someterse como al Señor. Porque es fácil someterse al Señor. O sea, es fácil ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, cantar, danzar, venir al grupo de conexión, ir a Berea si es que están en Berea. Todo eso es fácil. Pero qué difícil es someterse al esposo. Es difícil. Es difícil. Algunos dirán, es que usted no conoce al mío. Gracias a Dios no. Pero entendemos que es difícil. Entonces dice, sométanse a su esposo como al Señor,
porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y así como la iglesia se somete a Cristo, también la esposa debe someterse a su esposo. Pero eso es a la esposa, pero también Dios le habla al esposo, ¿no? Entonces, para el esposo, ¿qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? Dice así en Efesios 5, 25 al 30. Dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, ¿no? Entonces, somos autoridad espiritual y este es el plan de Dios para la pareja, porque algunos aquí dirán: no, pero entonces tú para allá y yo para acá. ¿No? Sí. La única manera de yo poder ser una autoridad espiritual es cuando yo menguo. Recuerden que las matemáticas del Señor son totalmente diferentes a las nuestras. El sistema de Dios es totalmente diferente al sistema del mundo. Todo lo que es con Dios es contrario a lo que el mundo nos ha enseñado o nos ha establecido como patrón de vida. La Biblia dice que yo debo menguar para que mi hermano crezca. Ese es un principio fundamental para yo empezar a tener autoridad. Cuando yo logro menguar para que mi hermano crezca. Entonces, por eso no solamente le habla a la esposa para que mengüe y reconozca a su esposo como una persona digna de ser respetada y de ser admirada. No solamente le habla al esposo para que sea un hombre o una persona que ama y valora a la esposa, sino que a nosotros como pareja también nos enseña y dice Efesios 5:21: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Este es un asunto tremendo, porque nos damos cuenta que Dios nos da autoridad única y exclusivamente cuando aprendemos a menguar y cuando aprendemos a someternos. Aquí estamos hablando de un principio de sometimiento que nos va a dar autoridad espiritual. Entonces, ya que estamos de acuerdo en que nos sometemos unos a otros por amor a Dios, entonces podemos identificar cuáles son los roles de cada miembro de la familia. Entonces, eso es bueno saberlo. ¿Qué es? Porque es que la palabra sometimiento es harta. Las mujeres, yo veo que sufren a nosotros que nos toca dar cursos prematrimoniales o consejería prematrimonial o matrimonial. Nos damos cuenta que las mujeres sufren con esa palabra sometimiento porque ha sido mal interpretada. Y muchos hombres piensan que la mujer sometida es la que tiene que cumplir sus caprichos o hacer lo que él dice y punto y se acabó. No tiene nada que ver con eso. Entonces, sometimiento es una actitud, todo lo contrario a la rebeldía. Significa estar bajo la cobertura o protección de la autoridad. Es decir, ambos deben protegerse y dar cuenta el uno del otro. Cada uno rinde cuentas el uno al otro y tenemos la relación de Cristo con la iglesia. Cuando la Biblia habla de sometimiento, está hablando de
reconocer una autoridad espiritual que me da bendición, me da provisión y me da protección. Es simplemente reconocer esa cobertura, reconocer esos beneficios que vienen hacia mí. Cuando la iglesia se somete a Cristo, es una iglesia bendecida, es una iglesia que es protegida y es una iglesia que recibe provisión. La autoridad espiritual es la que produce protección, bendición y provisión. Cuando una mujer entiende que la persona, el esposo que Dios puso a su lado, es precisamente eso, un sacerdote que la bendice, un proveedor y un protector, entonces le queda fácil someterse a la autoridad. Puede decir, yo me someto a esa autoridad, porque es una bendición. Y por eso lo admiro y por eso lo respeto. Es que el secreto de esto es simplemente eso. Lo admiro y lo respeto porque es un hombre que me bendice, un sacerdote que me bendice, es un hombre que me protege y es alguien que provee a las necesidades de casa. ¿Y eso qué genera? Autoridad espiritual en ese hombre. Ese hombre no tiene que gritarla ni decirle, es que yo soy la cabeza de esta casa. La esposa solita va a entender, a admitir que él es la autoridad espiritual. Entonces, por eso ponen como ejemplo de sometimiento la relación Cristo-Iglesia, porque así tiene que ser. Yo tengo que aprender sometimiento. Sometimiento es lo que produce autoridad espiritual. Una persona rebelde jamás va a tener autoridad espiritual, aunque sepa mucho o aunque tenga muchos títulos. Jamás, o aunque grite mucho. Pero una persona que logra someterse a la palabra y obedecerla, esa persona va a tener autoridad espiritual. El 2, amor. Amor. Entonces no es solo autoridad, sino que alguien que ejerce autoridad espiritual es una debe persona tener, que ama. Sí, una persona que ama, ¿no? Y dice en Apocalipsis 19, 7 al 8, dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente. ¿Por qué? Porque hay amor en el matrimonio, ¿no? El amor es necesario para que la autoridad espiritual funcione. El amor en el matrimonio, por lo general, no es espontáneo, sino que necesita ser cuidado, alimentado y sobresalir en medio de cualquier situación que estamos viviendo. Entonces, el amor lo tenemos que cuidar, lo tenemos que regar, alimentar, lo tenemos que alimentar. Proteger. Proteger. Entonces, alguien que ama se puede decir que tiene autoridad espiritual. Pero no solo eso, sino que necesita respeto y honra. Respeto y honra. Se define como respaldar el respeto a otra persona, a pesar de. La Biblia dice que en Proverbios que el esposo de la mujer virtuosa gozaba de buena fama. No porque él fuera bueno, él era un hombre lleno de debilidades y de problemas y de chichones y todo lo que usted quiera, pero tenía una esposa que guardaba su espalda, tenía una esposa que no hablaba mal de él. Y es que esa es una costumbre que hay en el mundo. Cuando las esposas están enojadas con sus esposos, hablan mal de él. Y peor cuando van y le cuentan a la mamá.
¿Por qué? Porque le dañan la imagen. Y dice Proverbios que esta mujer, la mujer sabia que edifica su casa, jamás hablaba mal de su esposo. Y por eso él gozaba de buena fama. Entonces, eso tiene que ver con respeto. Es respaldar a la persona a pesar de. Yo lo respaldo. Yo hablo bien de esa persona. Y el respeto tiene que ser mutuo. El respeto tiene que ser mutuo. Puede entenderse como el tener consideración y buen trato con la persona que está a su lado. Es tenerle compasión. Porque muchas veces el error es que nosotros estamos buscando perfección. ¿Sí? Entonces el respeto es mutuo. Dice la Biblia en Colosenses 3:18. Esposas, una vez más lo dice. Sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Estamos hablando de autoridad espiritual. Aquí, ¿quién es el que verdaderamente va a tener la autoridad espiritual en casa? ¿Quién? El que más se someta. El que más se someta, como dijo Patti. Hay muchos hijos que son los líderes espirituales en sus hogares. Aunque el papá mande y la mamá mande y el papá haga todo, son los hijos. Ellos son los que motivan a los padres a orar, a leer la Biblia, a ir a la iglesia, a que no peleen. Hijos, tienen que obedecer a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos. No sea que se desanimen. Esclavos, aquí sería obreros, empleados, obedezcan. Obedezcan en todo a sus patrones. Wow, esto va a ejercer una verdadera autoridad espiritual en usted. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, no como para los hombres, sino como para el Señor. Dice, y el Señor les pagará a cada uno conforme a lo que hagan. Entonces, yo debo tener sometimiento, en primer lugar. En segundo lugar, debo tener amor. En tercer lugar, debo ser una persona que respeta lo establecido por Dios. Los estamentos, no solamente familiares, sino también sociales, judiciales, gubernamentales. Si nosotros queremos tener de verdad autoridad espiritual, debemos aprender a respetar al celador como una autoridad que fue puesta. Qué difícil es esto. La autoridad espiritual es dada por Dios, dada por la palabra, y nos lleva como pareja, como familia, a aceptarnos mutuamente. Esto lo encontramos en Romanos 15:7. ¿No? Dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. ¿No? Tremendo, ¿no? Entonces, aceptarnos como familia mutuamente, porque Cristo lo hizo. Porque lo que el Señor quiere, lo que el Señor quiere es que sigamos su ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que hay una inconformidad, una discusión o cualquier situación, pensemos, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿No? Y eso nos convierte en autoridad espiritual. Cuando tenemos a Cristo presente, su palabra, seguimos su ejemplo y damos frutos que nos llevan a vivir una vida mejor como autoridad. Pero, ¿quién es el que está reinando? ¿La autoridad espiritual o la autoridad del enemigo o la autoridad humana? ¿No? Como los tres enemigos del creyente, ¿no?
¿Qué es el enemigo? La carne, Ujú. el mundo Y el enemigo. y el diablo. Entonces no estamos permitiendo que la autoridad verdadera espiritual de Cristo more en nuestro hogar. Pero entonces, para esto hay funciones, ¿no? Hay funciones de la mujer y hay funciones del hombre. Entonces, funciones principales de la mujer. Listo, entonces mujeres, hagan así. Todas. Eso. Entonces, mujeres, identifiquemos nuestras funciones. Entonces, nuestra primera función es apoyar permanentemente al esposo y a nuestro hijo, a nuestros hijos. Bueno, apoyar permanentemente al esposo y a los hijos. Nuestro soporte estimulará de manera sobrenatural. Aquí está hablando de autoridad espiritual. Sobrenatural a nuestros hijos y a nuestros esposos. ¿Listo? Ese está fácil. El segundo, ser la idónea. Eso es la ayuda idónea. Eso significa que con amor, escuchen esto, no con alegatos, con amor hacerles caer en cuenta de los peligros que podemos enfrentar en nuestro hogar. ¿Listo? Entonces ese es el segundo. El tercero, este es interesante. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con autoridad espiritual? Todo. Sí, pues todo. Dios nos dio, y este punto está chévere, administrar los recursos con habilidad. ¿Por qué es algo espiritual? Porque Dios nos dio la mayordomía de la tierra y sus recursos. Y a veces los gastamos y no pensamos que son recursos que Dios nos ha dado. Imagínense que si yo no gano mucho dinero y mi esposa se lo gasta en esmaltes, ¿ustedes creen que ella va a tener autoridad espiritual sobre mí? Jamás. Pero si yo gano poco dinero y mi esposa lo administra bien y lo hace alcanzar, yo voy a tener que reconocer que definitivamente Dios está orando a través de ella. Voy a decir, wow, qué impresionante, qué sabia es mi esposa para manejar el dinero. Entonces sí tiene que ver con autoridad espiritual. Reflejar siempre el amor de Dios, ¿no? Ser la compañera, la enamorada, la amante de nuestro esposo, ser creativa y recursiva, ¿no? Y discernir las situaciones que pasan en nuestro hogar. Wow. Entonces, cada detalle de nuestro hogar sí tiene que ver con autoridad espiritual. Ahora, el hombre también tiene unas funciones. ¿Qué es lo que me da mi autoridad espiritual? En primer lugar, reafirmar a mi esposa y a mi familia. Yo tengo que afirmarlos cada día. Yo tengo que decirle a mis hijos lo valientes que son, lo hermosos que son, lo capaces que son, todo lo que ellos pueden conquistar. Yo tengo que animarles, tengo que valorarles sus acciones, sus palabras, sus sueños. A mi esposa continuamente yo tengo que decirle lo hermosa que es, la bendición que esté a mi lado, lo mucho que me gusta estar con ella, lo mucho que me gusta cómo cocina. Uy, voy a seguir cocinando. Sí, sí. Claro, esa es la función de un hombre que quiere tener autoridad espiritual. Reafirma a su esposa y a su familia. En segundo lugar, adopta posiciones de liderazgo. A mí me da autoridad espiritual cuando yo adopto posiciones de liderazgo. Yo soy el que se levanta primero y se acuesta de último. El que cierra las puertas espirituales. Soy yo el que tengo que correr primero la oración. Soy yo el que tengo que congregarme. Soy yo el que tengo que levantar un altar familiar en mi casa. En mi casa se lee la Biblia y se ora. Y yo quiero tener la autoridad espiritual, entonces debo ser el que motiva a mi familia a hacerlo. En tercer lugar, soy el que provee a la casa. Yo tengo que proveer. Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice, el hombre es el que tiene que salir a cazar
y traer el conejo para poder hacer el almuerzo. Y el que no trabaje, que no coma. Que no coma. Qué versículo. Nos toca, hombres valientes y esforzados, salir y buscar la provisión. Ahora, si usted no tiene trabajo, donde devenga un sueldo y la que trabaja es su esposa, entonces por lo menos trabaje en su casa. Usted plancha, lava, trapea, lava loza, tiende camas, mantiene la casa, que ese es un trabajo digno. Ese es un trabajo digno. Usted va y recoge los hijos al colegio, vela para que ellos hagan las tareas, porque puede pasar. Puede pasar que definitivamente no encontró trabajo, pero hay mucho por hacer en la casa. Eso es lo que te da autoridad espiritual. En cuarto lugar, es una persona que busca siempre la reconciliación. El hombre que busca la reconciliación, tanto con su esposa como con sus hijos, el que media para que su esposa y sus hijos no peleen, para que haya paz en el medio ambiente donde se mueven, es un hombre que tiene autoridad espiritual. En quinto lugar, es un siervo protector. O sea, es un hombre que sirve en la casa y protege a su familia. Tenemos que hacer cosas en la casa aunque no nos gusten, como lavar la loza, tender camas, trapear, arregle las llaves que están goteando, cambie las ventanas de los vidrios que están partidos. Usted tiene que arreglar la casa. Ponga bombillos que funcionen. Todo eso es lo que le da a usted autoridad espiritual. Porque hay personas que encierran a orar y dicen, no me molesten porque estoy orando, pero no hacen nada. No, tenemos que hacer cosas. Ahora, y si usted no se atreve a arreglar un cable eléctrico porque no sabe nada de electricidad, entonces por lo menos vaya y consiga el electricista para que venga y lo arregle. ¿Entienden eso? Son cosas sencillas, pero que sí nos dan autoridad espiritual. Y por último, lo que nos da autoridad espiritual a los hombres es que somos guerreros intercesores. Sí. Somos hombres que guerrean por la familia, guerrean por su casa, por la seguridad, por la provisión, por todo, y intercede ante Dios. En la casa de un hombre de Dios solamente entra lo que ese hombre permite. De modo que en sus manos está que no entre el pecado, que no entre la miseria, la ruina, la enfermedad, las fiestas, la pornografía, yo no sé, tantas cosas que el enemigo usa para dañar los hogares. ¿Eso cómo se logra? Intercediendo y guerreando. Un guerrero intercesor que continuamente está en pie de lucha por su casa. Eso tenemos que hacerlo. Entonces, otra vez la pregunta para terminar. ¿Cuál es su autoridad espiritual? ¿Cuál es? Y usted mismo tiene que reflexionar, tiene que pensar y tiene que meditar y decir, Dios mío, reconozco que no he sido una autoridad espiritual, pero a partir de hoy yo me propongo serlo. Quiero invitarle para que cierre sus ojos. Señor, y damos gracias por esta charla tan importante acerca de la autoridad espiritual. Tú eres nuestra autoridad espiritual porque tú mismo te sometiste a cosas que no tenías que hacer, pero por amor a tu pueblo, por amor a tus hijos, a tu iglesia, lo hiciste. Tú dices en Filipenses 2 que siendo Dios, no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló, tomando forma de hombre, de siervo, y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos pides que haya en nosotros esa misma actitud. Hoy, Señor, reconocemos que necesitamos aprender a someternos a tu autoridad, a tu palabra, a tu directriz. No hay manera de ejercer liderazgo espiritual. No hay manera de ejercer autoridad si yo no me someto a la autoridad. Gracias por hablarnos. Y yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo tú traigas revelación
convencimiento a cada familia, a cada hogar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.